Bienvenidos, les saluda Rafael Contreras. La cuenta regresiva para las elecciones primarias en Colorado está a punto de llegar a su fin. Estamos a días de que miles de ciudadanos tomen una decisión que podrá mover la báscula del poder legislativo. Recientemente, los dos aspirantes demócratas a la gubernatura del estado participaron en un foro aquí mismo en la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins. Se trata del senador Michael Bennet y del procurador general Phil Weiser. Por su parte, los precandidatos republicanos fueron invitados a un encuentro similar, pero no recibimos suficientes confirmaciones para llevarlo a cabo. Aquí un resumen de la conversación. Bueno, quiero agradecerles por organizar esto. Agradezco el trabajo que hace el Colorado Sun y ustedes. Rafael, gracias por estar aquí. Quiero agradecerle a Amy Parsons y a la CSU por invitarnos. Phil, es un gusto estar con usted de nuevo. Agradezco la oportunidad de dirigirme a este público. Al igual que mucha gente que vive en Colorado, seguí a mi pareja hasta aquí, a Susan Daggett, mi esposa. Es una reconocida abogada especializada en defensa del interés público, vino para luchar por la conservación del territorio público y yo intentaba dejar la abogacía cuando la seguí. Pudimos comprar una casa en un vecindario de Denver y pudimos criar aquí a nuestras tres hijas. Creo que nunca dudamos ni por un minuto que estábamos viviendo el sueño americano aquí, en Colorado. Podíamos hacer todo lo que queríamos por nuestra familia y por nuestro estado al participar. Hoy hay mucha gente en Colorado que siente que los aspectos básicos de la clase media están fuera de su alcance. No pueden permitirse una vivienda, seguro médico, cuidado infantil. Les inquieta que sus hijos no estén preparados para la economía que van a heredar, porque esta economía nos une más y más. Ahora somos el tercer estado más caro de Estados Unidos según algunos cálculos para las familias. Y yo me postulo como gobernador porque quiero que otras personas tengan el sueño americano que Susan y nuestra familia han tenido. Yo creo que el auge de Trump y del trumpismo está relacionado con los amplios retos económicos a los que se enfrenta nuestro país. Debemos recuperar el sueño americano aquí para poner fin al trumpismo. Creo que Colorado puede ser un faro para el resto de la nación. Si elegimos a la persona apropiada, a alguien que pueda tomar decisiones difíciles, decir la verdad y ayudarnos a llegar al lugar donde debemos estar, nuestros hijos y nietos van a saber que pueden construir un hogar aquí en Colorado. Gracias, fiscal general. Gracias, Jesse. Gracias, Rafael. Gracias, Amy. Es un gusto estar aquí con ustedes. Quiero explicar el porqué de el servicio público. Es la historia de mi familia, una historia clásica con un giro único. Soy estadounidense de primera generación, hijo y nieto de refugiados. Mi madre fue liberada del campo de concentración Buchenwald por la sexta división blindada del ejército de Estados Unidos el 13 de abril de 1945, días después de que ella naciera en un campo de concentración. Es poco probable, realmente, es un milagro que mi madre naciera. Es un milagro que yo esté aquí. Yo crecí creyendo en esos valores. Fueron los valores de la libertad y las oportunidades para todos que atrajeron a mi familia aquí. Y estos valores penden de un hilo ante un gobierno federal más anárquico e intimidatorio que nunca antes. Yo me he dedicado al servicio público toda mi vida. En el 2017, después de la elección del presidente Trump, supe que no me iban a nombrar, así que me postulé como el fiscal general de Colorado. He luchado por nuestros valores, he hecho frente a la crisis a los opiáceos, he destinado más de 900 millones de dólares a Colorado y establecido un marco modelo. Ahora, ante ustedes, me comprometo a continuar en el servicio público como su próximo gobernador, porque Colorado se enfrenta a un momento muy difícil. Nuestros jóvenes me dicen, no sé si puedo permitirme vivir en Colorado, no sé si tendré oportunidades en el futuro, no sé si pertenezco a este lugar. Juntos vamos a enfrentar este momento como enfrentamos uno similar a mediados de la década de 1980 cuando Roy Romer fue elegido gobernador. Él me ha respaldado para ser el próximo gobernador de Colorado y afrontar juntos estos retos. Gracias, fiscal general Weiser. La primera pregunta es para usted. Quiero ver si
podemos dejar esto claro desde el inicio, pero ustedes se han atacado mutuamente por los votos sobre el gabinete de Trump y las demandas contra el gobierno de Trump. Sus ataques, fiscal general Weiser, se han producido a pesar de algunos elogios hacia la trayectoria general del senador Bennett, y sus ataques, senador Bennett, se han producido a pesar de sus votos a favor de ciertas personas. Están discutiendo porque no se han podido diferenciar el uno del otro. Realmente no son tan diferentes en materia de políticas. Me hacen esta pregunta constantemente, Jesse. ¿Cómo sé que vas a protegerme? Me inquietan las comunidades inmigrantes aquí en Colorado. Me inquieta la situación de la comunidad LGBTQI+. Me preocupan los ataques contra el clima, los más vulnerables entre nosotros. Y la gente me dice, ¿por qué es que el senador Bennett ha votado a favor de más candidatos del gabinete de Trump que casi cualquier otro demócrata del Senado? Esta es una decisión que los votantes deberían tener en cuenta. El senador Bennett ha dicho que eso le ayuda a mejorar sus relaciones. Yo tengo una opinión distinta. Cuando alguien nos hace daño, cuando alguien incumple la ley, no voy a ser buena gente. Voy a plantar cara y luchar por aquello en lo que yo creo. Ese es el tipo de liderazgo que he aportado como fiscal general y es lo que haré como gobernador. Es importante saber que Brooke Rollins, Sean Duffy o Doug Burgum nos están perjudicando activamente y mi respuesta es plantarles cara y señalarlos. Es por eso que he presentado 66 demandas contra este gobierno. Colorado cuenta con más de $1.000 millones en financiación que no tendríamos si no fuera por estas demandas, en ámbitos como la protección de AmeriCorps, la financiación de la salud pública, la financiación de los vehículos eléctricos. El Congreso no está haciendo su trabajo. El Congreso debería actuar como contrapeso a una administración que incumple la ley, pero no lo ha hecho. El Congreso se queda de brazos cruzados. Yo estoy luchando. Gracias, senador Bennett. Gracias. Bueno, yo diría en primer lugar que Phil ha descrito a su familia como única, y lo es. Todas las familias estadounidenses son únicas. Me parece una coincidencia increíble que su madre viviera lo que vivió. Mi madre nació en Varsovia en 1938, justo antes de que los nazis invadieran Polonia, y estuvo separada de sus padres durante 3 años. Le dijeron que sus padres habían sido asesinados, y eso conlleva un trauma generacional. Me alegra compartir que sigue viva, pero cuando Donald Trump comenzó a separar a los niños de sus padres en la frontera, ella me dijo, Michael, me veo reflejada en los niños de la frontera. Y es importante que nos identifiquemos con la comunidad de inmigrantes que está siendo atacada por Donald Trump. Es importante que nos veamos reflejados en los niños a los que se les separa de sus padres en la frontera. Y por eso me molesta que Phil ataque mi trayectoria en la lucha contra Trump y ICE. Creo que queda claro que tengo un historial muy sólido. También diría que tenemos diferencias políticas muy importantes. En esta campaña he apoyado una opción pública para que los jóvenes tengan la oportunidad de no limitarse a contratar un seguro privado. He apoyado la idea de que Colorado sea el primer estado de Estados Unidos en donde los trabajadores no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos a la vivienda. Desde el inicio de esta campaña yo dije que si era gobernador adoptaría un programa de límite y de inversión para impulsar el liderazgo de Colorado en materia del cambio climático. Todas esas políticas tienen un alcance mucho mayor que la de mis oponentes. Creo que no es justo decir que nuestras posturas son muy próximas. La Asamblea Legislativa intentó este año permitir que los propietarios dividieran sus parcelas y las vendieran. También intentaron reducir el tamaño de las viviendas unifamiliares. Ambas medidas fracasaron, en gran parte debido a la posición del gobierno local. Llevaría a cabo una política similar como gobernador, y cómo lo aprobaría si es la respuesta sí, señor Bennett. Sin duda aplicaría políticas similares como gobernador. Lamento que no se aprobaran. ¿Y cómo lo haría? Pues recordándole a la gente que tenemos una obligación los unos con los otros. Existe un sentimiento muy arraigado entre los jóvenes de este estado de que la gente de mi edad se ha beneficiado mucho de este mercado inmobiliario. Ellos están aguantando a duras penas porque literalmente no les hacemos un hueco en Colorado. Por eso fui uno de los primeros cargos públicos a nivel estatal en respaldar la labor que Lakewood había llevado a cabo con gran valentía. Decidieron construir
bloques de pisos, condominios en sus comunidades para que sus hijos pudieran vivir allá. He estado en centros de mayores en Lakewood donde la gente me dice, no quiero vivir ahí porque sus familiares han tenido que mudarse y no pueden ir a visitarlos. Así que creo que tendremos que impulsar políticas como esa y la forma de conseguirlo es creando un sentido de urgencia en este estado, algo que creo que no hemos tenido hasta ahora. Tenemos que enviarle un mensaje a la próxima generación, a nuestros hijos, de que los queremos aquí en Colorado. No queda ni un solo condado en Colorado en los que las personas piensan que sus hijos van a permitirse vivir, incluyendo el condado de Larimer. Y tenemos que cambiar la forma en la que gobernamos este lugar para garantizar la oferta de viviendas y acoger a nuestros hijos. Fiscal General, gracias Rafael por darme la oportunidad de destacar una distinción importante. Lo digo muy a menudo. Colorado se merece un gobernador que esté preparado para ponerse manos a la obra desde el primer día, que sepa trabajar desde la base, que sepa resolver problemas de forma colaborativa. He hablado de mi trabajo como fiscal general, trabajando en la crisis de los opioides, trabajando en la crisis de salud mental. Es así como trabajo. Reúno a las personas para resolver problemas de la base. Esa es la preocupación que suscitan estas medidas. Los gobiernos locales sentían que les estábamos imponiendo y no escuchando. Esta es mi promesa para ustedes, para Colorado. Todas las medidas las vamos a estudiar. Vamos a tener a todos en la mesa. Vamos a escuchar de verdad y trabajar en unión para resolver el problema. Queremos que los gobiernos locales se sientan escuchados. Vamos a crear unas normas por defecto que establezcan ciertas normas sobre cómo dividir las parcelas, pero los gobiernos locales pueden optar por no aplicarlas si no les conviene. Le vamos a dar a los gobiernos locales un poco de margen y tiempo para que se sumen antes de imponerles propuestas de talla única a la fuerza. Eso genera más resentimiento. Lo escucho por todo el estado, desde Sterling, Lamar, Cortés, que les decimos cómo hacer las cosas. Desde Denver, esas soluciones no encajan para la comunidad. ¿Por qué no escuchan a los gobiernos locales? Yo, como gobernador, cumpliré con el compromiso del Durango Herald de siempre estar presente y escuchar. Ya regresamos con más de Camino a la Gubernatura. ¿Cómo se protege tu voto en Colorado? Durante el proceso electoral, cada boleta pasa por múltiples medidas de seguridad antes de ser contada. Las firmas son verificadas, las boletas son rastreadas y procesadas por equipos bipartidistas y los votos se cuentan mediante sistemas seguros que no están conectados a Internet. Además, el proceso es monitoreado por cámaras, puede ser observado por el público y se realizan auditorías posteriores para confirmar la precisión de los resultados. Para más información, visita vayavotarcolorado.gov. En Colorado, las historias que importan tienen nombre. Comunidad. Somos los primeros en informarte y los que nunca se van. ¿Nos puede mostrar un poquito de esa área, por favor? Lo acompañamos. Tu seguridad, tu dinero, tu familia es nuestra misión. Miles de coloradenses. Con el equipo número 1 en noticias en español en Colorado. Tendremos más información. A las 5 y a las 10, donde nuestra gente se informa. En Denver la voz está más fuerte que nunca. Noticias Colorado, el canal de la comunidad. Hablemos de la Carta de Derechos de los Contribuyentes. Ninguno de los dos ha presentado, y primero será el senador Bennett, ninguno de los dos ha presentado un plan concreto sobre Tabor. La gente acudirá a ustedes en busca de respuestas y se merecen saber cuáles son sus perspectivas. El fiscal general Weiser ha dicho que su idea de la atención primaria universal se financiaría mediante modificaciones a la ley Tabor y ha hablado también del cuidado infantil. Senador Bennett, ¿cuál de los dos enfoques apoya más? ¿Eliminar o aumentar el límite de Tabor al crecimiento y al gasto público o pedir a los votantes que aumenten los impuestos sobre la renta de las personas físicas y de las empresas para generar más renta y más ingresos? Creo que no, Jesse, esa no es la pregunta correcta. Yo, como superintendente en Denver, vi que nuestros chicos y los profesores estaban luchando con una mano atada a la espalda a causa de un acuerdo político que se alcanzó hace 40 años y no hemos podido abordar. Y no es culpa de ellos, somos todos nosotros, depende de nosotros decidir.
Si queremos que el futuro de nuestros hijos quede definido por los próximos 20 o 40 años, tenemos que apuntarnos. Tenemos que estar presentes. Yo he visto que han fracasado para aprobar las reformas a la ley Tabor y yo dije, tenemos que comenzar este debate en las zonas rurales conservadoras de Colorado y lo único que no debemos cambiar es el derecho de los contribuyentes a poder votar sobre las subidas de impuestos. Yo creo que nuestro sistema fiscal debería ser más progresivo de lo que es ahora. Debemos deshacernos de cualquier mal gobierno que tengamos. Creo que la gente de Colorado quiere vivir en un estado con impuestos relativamente bajos, pero están hartos, como lo estoy yo, que estamos perdiendo a nuestros profesores. Se van a Wyoming, a Nuevo México, a Utah, porque no podemos permitirnos pagarles un salario digno aquí en Colorado. Eso tiene que cambiar y solo cambiará si tenemos una coalición de habitantes de Colorado, tanto de zonas rurales como urbanas, republicanos, demócratas, todos trabajando juntos para lograr este cambio. Me parece que es el último enfoque que prefiere de modificar la estructura del impuesto sobre la renta para obtener más ingresos. ¿Es correcto? Yo me mantengo en mi respuesta. Debemos reformar la ley Tabor, debemos aprobar algo en Colorado para marcar la diferencia para nuestros niños y nuestros profesores. Tenemos que salir de la ridícula crisis presupuestaria que estamos viviendo en el estado de Colorado. Si se sienten satisfechos, pueden votar por el fiscal general, pero si lo quieren cambiar, si quieren una visión para los próximos 10 años de cómo invertir en la educación mientras luchar contra los costos de la salud, bueno, vamos a elegir a alguien que tenga experiencia en gestionar un presupuesto realmente difícil y yo he dedicado mi carrera profesional a ello. Fiscal general, ahora mismo, nosotros como habitantes de Colorado y estoy en la CSU, así que voy a utilizar una metáfora agrícola. Estamos haciendo lo equivalente de comernos nuestro propio maíz de siembra. A pesar de ser un estado próspero, estamos entre los últimos 10 estados en cuanto a cómo apoyamos desde la cuna hasta la vida laboral. Tenemos enormes retos en la primera infancia, no tenemos suficiente capacidad. La secundaria Putter es una excepción, hace un muy buen trabajo con la carrera profesional, pero tenemos una crisis de salud mental. Los jóvenes no tienen suficiente apoyo para el futuro. Y tengo la siguiente pregunta para Colorado. El último gobernador de Colorado que acudió al pueblo y lideró desde la base para cambiar Tabor fue un republicano, Bill Owens. Yo seré el primer gobernador demócrata en mucho tiempo en hacer algo sobre Tabor, porque sé cómo liderar desde la base. Cuando yo me enfrenté a los King Soopers y a la fusión de Safeway, yo realicé varias reuniones públicas, escuché a la gente, luego acudí al tribunal para detener la fusión. Con Tabor está sobre la mesa, Jesse, y este código fiscal, este límite máximo, nos está matando. Ningún otro estado tiene algo así, es ridículo. Podemos hacerlo mejor y yo lo haré. Trataremos de liderar desde la base, dándole la oportunidad para hacerse oír y generando más apoyo. Así que ha apoyado aumentar el límite para recaudar más ingresos. Sí, este es un problema fácil de entender. Tenemos estas restricciones fiscales, estamos destinando muy pocos fondos a la educación. Muchos de ustedes han escuchado del factor BS. Sí, es una tontería, significa estabilización presupuestaria. Durante 15 años hemos mermado la financiación de la educación, hemos hipotecado nuestro futuro. Es inaceptable. Quiero dirigirme a la ciudadanía y decir, miren lo que hemos hecho, miren lo que podemos hacer, tenemos que cambiar la ley Tabor. Nuevo México hizo que el cuidado infantil fuera gratuito para todas las familias el año pasado. ¿Creen que el cuidado infantil debería ser gratuito para todas las familias de Colorado? Si no es así, ¿cómo lo lograrían? Fiscal General Weiser. Es una buena continuación para hablar del tema que hemos mencionado, las inversiones que tenemos que hacer desde la cuna hasta la vida laboral, comenzando con la educación infantil temprana. Vemos que la falta de capacidad en muchas comunidades es dolorosa porque las personas se ven obligadas a tomar una decisión inaceptable, no tener niños, abandonar el mercado laboral
o marcharse de Colorado. Por eso es que este tema es tan importante. Es un elemento fundamental de mi plan acudir a los votantes y conseguir inversiones en lo que llamo un fondo de soluciones para el cuidado infantil. Trabajaríamos con los gobiernos locales, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Los que no pueden permitirse el cuidado infantil, bueno, existen sistemas que están saturados en este momento, pero el problema es que el sistema entero no funciona. No les pagamos a los que trabajan en el cuidado infantil un salario digno. Debe ser una prioridad clave. Tengo el plan y el compromiso para llevarlo a cabo y cuento con la trayectoria para demostrar cómo se hace. No tendremos una solución única para todos desde Denver, sino que trabajaremos con las comunidades, con la financiación estatal, con experiencia y escucharemos. Parte del problema con el cuidado infantil es que existen normas absurdas que lo encarecen mucho. Tendremos que analizarlo para mejorarlo y tomará tiempo. Tendremos que trabajar juntos, garantizar acceso y si hay personas que no pueden permitírselo, debemos garantizar que tengan acceso. Senador Bennett. Puedo decir que casi nadie puede permitirse el cuidado infantil en Colorado. Recuerden que dije que somos el tercer estado más caro de Estados Unidos. Según algunos cálculos, somos el estado más caro en cuanto al cuidado infantil. Las familias gastan de media $20,000 por niño en el cuidado infantil. Creo que Amy diría que es más de lo que cuesta una educación universitaria en Colorado y en muchos lugares. Es indignante. ¿Y cuál es el resultado? Los niños que no pueden permitírselo, las familias que no pueden permitírselo, que se quedan atrás. Las madres, sobre todo, que no pueden permitírselo, que tienen que interrumpir su carrera profesional durante 10, 15 o 20 años, porque tienen que buscar la forma de compensar el costo del cuidado infantil. Hace un momento mencioné que nuestros niños tienen 20 días menos de colegio que en otros estados del país. Son 20 días de guardería que nuestras familias tienen que pagar, que ninguna otra familia en Estados Unidos tiene que pagar. Así que sí, yo creo en el cuidado infantil universal. Creo que tenemos que hacerlo aquí en Colorado. Creo que Nuevo México ha demostrado que tienen un muy buen modelo y creo que deberíamos tener una escala móvil para que las personas que puedan contribuir y se lo pueden permitir, que lo puedan pagar, y las familias que literalmente no tienen la oportunidad, que puedan comenzar con el mismo pie que todos los demás. Lo dije desde el primer día que me postulé como gobernador, que me presentaba para hacer de Colorado el mejor lugar de Estados Unidos para criar a un niño. Y si escuchan este tema una y otra vez, es que esa es la razón por la cual me presento y la educación preescolar es importante. Ya regresamos con más de Camino a la Gubernatura. La noticia no espera. Cuando rompe la historia, ya estamos ahí. En vivo cuando importa. Primero cuando sucede. Si pasa, lo ves aquí. Gracias. Ya estamos llegando al final. Voy a intentar de hacer 2 preguntas más y les daré 30 segundos. Senador Bennett. Las iniciativas 108, 109 y 110 castigarían respectivamente el tráfico sexual infantil con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Prohibirían a los niños y estudiantes universitarios transgénero de participar en deportes diferenciados por género que no se ajusten a su sexo biológico y prohibirían la cirugía de un niño con el fin de alterar sus características sexuales biológicas. Pero todo ello supone cambios legislativos, lo que se podría revocarse en la Asamblea Legislativa. ¿Apoyaría usted una ley que revocaría alguna o todas estas medidas? Sin duda lo haría en el caso de las últimas 2. La primera no lo he escuchado, es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para el tráfico sexual de menores. No lo he visto, Jesse, pero en cuanto a las 2 últimas, sin duda me opondría a ellas porque tenemos que hacer todo lo posible para proteger a nuestra comunidad trans frente a Donald Trump. Gracias. Fiscal General. Cada una de ellas tiene graves deficiencias. La Asamblea Legislativa tendrá que subsanarlas y ofrecer un enfoque mucho más humano y sensato. Si se aprueban, no se acaba aquí. Ha dicho solucionarlo, pero apoyaría una ley que las derogara si se aprueba. Quiero reparar el daño que causarían y por eso
En gran medida, cada una de ellas tiene sus problemas. Creo que el tráfico sexual infantil sí es un problema real. Si la situación es que nuestras leyes actuales no son lo suficientemente buenas, tenemos que analizarlo. Pero la cadena perpetua obligatoria, sin excepción, es una medida extrema y debemos abordarla con cautela. Gracias. Vamos a retroceder un momento. Entre el 2022 y 2023, Denver y los municipios de sus alrededores registraron una afluencia de más de 40,000 inmigrantes. Esto supuso un gasto de millones de dólares en medidas de activación. Se produjeron intensos debates sobre la asignación de recursos públicos. La administración de Trump considera que Colorado es un estado santuario. ¿Sí o no? ¿Colorado es un estado santuario, senador Bennett? No en el sentido en lo que lo describe Donald Trump. Fiscal General Weiser, ese es un término inventado. No. Fiscal General Weiser, ¿cómo concilia oponerse al plan del gobierno Trump de llevar a cabo una campaña de represión contra la inmigración y al mismo tiempo seguir colaborando con el gobierno federal en asuntos penales? Lo hago todos los días. Partimos del Estado de Derecho. Cuando esta administración incumpla la ley, les diré que eso es una tontería, les plantaré cara y lucharé por un trato legal, justo y sensato hacia los inmigrantes. Esto es algo personal. Yo soy hijo de refugiados, soy estadounidense de primera generación. Yo creo en la promesa que recoge la ley, en la promesa de la libertad y la estatua de la libertad, que somos muchos de uno. E pluribus unum. Y por eso estoy luchando ahora mismo en el Tribunal Supremo contra esta administración en defensa de la ciudadanía por nacimiento, un principio recogido en la enmienda 14. Cuando esta administración incumpla la ley y perjudique a la gente, nunca voy a ceder. Tengo que defender mis principios. Esta administración sabe que cuando se enfrenta a alguien que no va a tolerar la ilegalidad ni la intimidación, van y pueden actuar de forma legal. Y es ahí donde tendremos colaboración en el marco de la ley. Trabajamos en la lucha contra el narcotráfico de manera legal, pero no participaremos en sus tácticas ilegales, malintencionadas y perjudiciales que están sembrando el miedo en las comunidades. Es por eso que en Colorado el orden público se encarga de hacer cumplir la ley, pero no de aplicar la normativa de inmigración. Senador Bennett. Las continuas violaciones de los derechos civiles de los estadounidenses y los inmigrantes en este país por parte de Donald Trump deben preocupar a todas las personas. Yo he trabajado, como ustedes saben, desde mi vida anterior para liderar la lucha con el fin de garantizar que los niños inmigrantes tuvieran acceso a la matrícula estatal aquí en Colorado. Fuimos un estado pionero en Estados Unidos. Como miembro del Senado, fui uno de los 4 miembros demócratas del Gang of Eight que redactó el último proyecto de ley integral de inmigración en el Senado. Se aprobó con 68 votos, concedió la ciudadanía a 11 millones de personas y permitió a los Dreamers, a los soñadores, cruzar la línea de meta por primera vez. El Tea Party le echó por tierra en el Congreso de los Estados Unidos y de esa ceniza surgió Donald Trump. Si se hubiera aprobado el proyecto de ley de Gang of Eight, no creo que hubiéramos visto nunca a Donald Trump. No creo que hubiéramos visto a Donald Trump como presidente. Seríamos un estado de inmigrantes, una nación comprometida con el Estado de Derecho. Y el enfoque de Donald Trump atenta contra todo lo que somos como estadounidenses. Quiero ser gobernador porque en Colorado no toleraremos que llamen a nuestras puertas sin orden judicial. No vamos a tolerar la presencia masiva de agentes. No vamos a tolerar la separación de los niños de sus padres, como hemos visto en todo el estado de Colorado. Quien reciba el mayor respaldo pasará a las elecciones generales de noviembre. Estuvo en sintonía de camino a la gubernatura. ¿Sabías que los votantes independientes serán mayoría en las elecciones primarias de Colorado por primera vez este año? Si eres un votante sin afiliación partidista, recibirás una boleta demócrata y una republicana, pero solo puedes votar en una de ellas. Si envías ambas, tu voto será rechazado. Los votantes afiliados a un partido recibirán únicamente la boleta de su partido. Con más del 50% del electorado activo, los votantes independientes tendrán un papel clave en las elecciones primarias del próximo 30 de junio. Para más información, visita vayavotarcolorado.gov.
La noticia no espera. Cuando rompe la historia, ya estamos ahí. En vivo cuando importa. Primero cuando sucede. Si pasa, lo ves aquí.